semblanza que es bastante extensa. Sabemos que es una gente con mucha experiencia, con un doctorado. Y pues bienvenido, doctor. Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, puede ser, pero si puedes, si lo podemos desahogar mañana antes o sea, que yo regreso tipo 3 de la tarde, está bien. Creo que mañana, toda la mañana, tengo algunas sesiones que las puedo echar por teléfono. Ya está habilitado el doctor para que pueda compartir. Antes de iniciar, quisiera pedirles por favor a los asistentes a ver si nos ayudaran nada más a apagar su micrófono para que no interfiera con la voz del conferencista, por favor. Ok, muy bien. Sale, vale. Estamos a tu pendiente. Bien, pues va. Entonces... ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Así es, doctor Gleason, gracias. Muchísimas gracias, pues sin mayor preámbulo y nuevamente una disculpa, enorme disculpa. Bueno, pues me congratula estar con ustedes. Desde que el ingeniero Omar me invitó, pues atendí el llamado. Estoy comprometido con nuestro gremio, con la ingeniería, con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro país, nuestro estado, y por lo tanto, por dos también cabezas que tengo, dos gorras, que es ser investigador de carrera en la universidad y también profesional en el tema del agua, ahora presidiendo la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, o la AMSCAL. Y bueno, pues se me pidió hablar de este tema que pues puede dar también pie a hablar del tema de hoy. No preparé el tema para la circunstancia particular de hoy, del tema que estamos viendo en la ciudad, pero bueno, podemos en el tiempo de preguntas y respuestas ampliarnos hacia la situación local, ¿no? Bien, pues como se nos convocó, el tema es implicaciones y consecuencias de la bursatilización del agua, ¿no? Es un tema que cae más en el ámbito de los economistas, por supuesto, pero también creo que los ingenieros tenemos que entrarle, si no de manera profunda, porque no es nuestra vocación principal el tema económico, pues indudablemente tocamos temas de economía, temas de finanzas y tenemos que entrar a estos temas y, bueno, plantear una visión. Y esta es una visión muy particular con base a mi experiencia, a las consultas de las fuentes oficiales y voces calificadas en materia económica, y a partir de allí formé un criterio, una opinión que es totalmente debatible y que quiere abonar al conocimiento sobre todo de nuestro gremio, ¿no? Que es ampliar un poquito más los aspectos económicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, el contenido de mi presentación va así, perdón. Quiero hablar de algunos conceptos básicos sobre la bolsa de valores, entender un poquito sin profundizar qué es lo que es una bolsa de valores o qué significa, con el objetivo de entender su funcionamiento y sus implicaciones, como bien nos dice el título de la conferencia, el agua y su problemática, entender esta parte también importante funcional, cómo funciona el sistema del agua, ahorita lo vamos a explicar, porque creo que es fundamental que esos dos sistemas, el bursátil y el tema funcional del agua, en dos aspectos fundamentales, que es el funcionamiento del agua en la naturaleza y en la infraestructura, pues cómo se ligan a la cuestión de la bolsa de valores, y por supuesto cerrar con una reflexión sobre las implicaciones y consecuencias del agua en la bolsa, entendiendo cómo funciona la bolsa, cómo funciona el agua en la naturaleza y en la infraestructura, y su problemática y algunas, en unos enunciamientos de las propuestas de solución, y ver las implicaciones de ello y las consecuencias, ¿no? Bueno, algunos conceptos básicos de la bolsa de valores que estriba en lo que es los mercados futuros y la propuesta en sí que se está haciendo y que se manifestó a principios del mes de diciembre del año pasado. Bueno, de acuerdo a la CONDUCEF, gobierno federal, es un tipo de mercado, la bolsa es un tipo de mercado en el cual se puede vender y comprar una gran variedad de instrumentos de inversión como acciones, bonos,
públicos o privados, certificados o títulos de participación, entre otros. En la bolsa de valores, ¿verdad? Vemos que funciona con la dinámica del libre mercado, es decir, mediante la oferta y la demanda, que ahorita voy a explicar un poquito más. Y con base a esta relación de la oferta y la demanda, pues se fijan los precios y la compraventa de dichos instrumentos de inversión que acabo de comentar y se hacen por medio de brokers o corredores de bolsa, quienes son los encargados de efectuar las operaciones dentro de la plataforma de trading, ¿no? De comercio. Bueno, ¿qué es la esencia de una bolsa de valores? La esencia de los aspectos económicos, ¿verdad? En nuestra sociedad se basan en estos dos principios, la oferta y la demanda. En un momento dado entendemos el precio y la cantidad de un producto o de un bien, de un servicio también. Y bueno, se estipula un precio y se estipula la cantidad por ese precio. Sin embargo, cuando producimos más, pues las personas y bajamos el precio, van a estar dispuestas a consumir un poco más en el momento que empieza a bajar el precio. Pues baja el precio y hay mayor consumo. Bueno, pero podemos llegar a un punto en donde esté tan bajo el precio, pues que casi demanda, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Lo que acabo de explicar, la ley de la demanda dice, cuanto más alto sea el precio, menor, porque a medida que el precio comprar, Pero la camarita en donde más gente lo de todo eso. ¿sí? En el caso de la oferta, tenemos un producto, un bien, un servicio, pues empezamos a producir y tenemos un precio y empezamos a ganar, ¿verdad? Conforme tenemos más cantidad, pues la idea es que podamos ofertar un producto a mayor costo y por lo tanto tener ganancias. Entonces, resumimos, cuanto más alto es el precio, más alta es la cantidad suministrada. Los productores suministran más a un precio más alto porque al vender una cantidad más alta a un precio más alto se incrementan los ingresos. Todos quisiéramos en un momento dado de nuestro bien, de nuestro servicio, que así fuera, pues querer ganar más, ¿sí? Pero hay que cruzarlo con el tema de la demanda porque va a haber un momento en que la población, como lo dijimos hace ratito, no va a, o sí nos va a pagar el precio, pero no vamos a ganar nada. Entonces, ¿dónde es este punto óptimo que se le llama punto de equilibrio donde la cantidad de bienes satisface y puede comprarse a la demanda? Eso le llamamos punto de equilibrio, así lo mencionan los economistas. Entonces, un bien, un servicio está sujeto a este vaivén, ¿verdad? De la oferta y la demanda y para pues, determinar los precios que se tienen que hacer. Y entonces empieza esta llamada especulación económica en una bolsa, ¿no? Bien. Hay otro tema importante, ¿verdad? Porque la propuesta de la inclusión en la bolsa del agua corresponde también a este otro concepto que entre en mercados futuros. ¿Qué es esto? Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas negociaciones se hacen en mercados bursátiles. Esto es, sobre todo, productos como el petróleo o el maíz, están incluidos en este mercado futuros porque se está pactando tener acceso a grandes cantidades de ese producto y poder amarrar un precio que en un momento dado por la especulación del mercado se pueda disparar, pues tú ya amarraste esa cantidad enorme de ese recurso para tenerlo a un precio estipulado previamente, obviamente con una vigencia, ¿no? Entonces, la noticia fue dada en ese sentido, ¿no? Se incluye el agua en los mercados futuros. De esta forma, los mercados de futuro nacen con la necesidad de estabilizar y apaciguar los precios y cantidades a intercambiar en un momento impreciso, ¿no? Poder tener cierta estabilidad en un momento de inestabilidad económica, pues ya si tú tienes amarrado tu acceso a esas cantidades, en este caso de agua,
ya tengas pactado el precio y no se dispare por alguna situación imprevista o imprecisa dentro de la especulación del mercado, ¿no? Entonces, se trata entonces de un elemento de cobertura, es decir, de protección sobre posibles decisiones del mercado que permitan regularidad en la comercialización, ¿no? Bien, entonces, en diciembre del año pasado, CM Group en Chicago lanza el primer contrato del mercado de futuros del agua del mundo que permite a los compradores y vendedores intercambiar un precio por la entrega de cantidades fijas de agua en un futuro. Sobre todo esto se da en California, donde el agua es altamente demandada para la agricultura. Se dice también que el agua siempre ha tenido un precio, ya sea en una botella de agua para beber, en los alimentos que consumimos o en la energía que utilizamos. Recordó Hugo Contreras de WG, una agencia alemana, economista ambiental y director de seguridad hídrica de The Nature Conservancy para la América Latina. Dice, lo novedoso es que ahora, al estar cotizada en el mercado tan importante, su precio va a ser más visible. O sea, el tema de que el agua sea un bien que entre en la especulación del mercado, pues no es nuevo. Simplemente entiendo que ahora va a ser más visible. Bien. Entonces, teniendo el postulado, el posicionamiento que traté de resumir, esto es producto de consulta de varias fuentes, tratando de resumirles a ustedes qué es lo que está pasando en materia económica. Bueno, pues es necesario vincularlo a esta visión del agua y su problemática, ¿no? Y cada quien tomar un criterio y una postura sobre ello. Bueno, el agua pues tenemos que verla bajo su funcionamiento y nosotros mucho más que como ingenieros y arquitectos también que están presentes, tenemos que entender el funcionamiento de las cosas. Si no lo entendemos, difícilmente lo vamos a poder manejar. Entonces, la propuesta es que veamos el funcionamiento del agua desde la mera perspectiva funcional, porque también hay aspectos sociales y, como ya vimos, económicos. Pero en este punto clave es verlo bajo una perspectiva funcional. El agua funciona de manera natural y de manera artificial. El agua en la naturaleza y el agua también en la infraestructura. Tenemos por excelencia el sistema natural o el sistema de sistemas, como lo comento mucho en clase, es el ciclo del agua. Este sistema no hecho por el hombre, sistema que la naturaleza lleva a cabo de una manera inteligente, sin la intervención en su funcionamiento, porque también se interviene, vamos a ver más adelante, el ser humano negativamente, en donde pues se evapora el agua, se precipita, toca el suelo, si el suelo no está cubierto de concreto y si el suelo tiene las características para absorberlo, lo absorbe y ese proceso de penetración se le llama infiltración. El agua escurre subterráneamente hacia los puntos bajos por gravedad y descarga, ya sean manantiales, lagos o puede llegar hasta el mar. Y en estas concentraciones de agua volverse a evaporar, ¿verdad? Y volverse a integrar a las nubes y condensarse y precipitarse, ¿no? Sin olvidar también, aunque aquí no lo dibujé, pero también la evapotranspiración que generan la vegetación, ¿no? Esta agua que sudan las plantas y que se evapora también es parte de este movimiento cíclico, ¿verdad? Un movimiento inteligente que el hombre no creó. Dentro de los conceptos fundamentales para entender el funcionamiento del agua es el concepto cuenca. Del ciclo del agua se desprende el concepto cuenca. Es en la cuenca donde el ciclo del agua se manifiesta. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es el área, ¿verdad? El área delimitada por los parteaguas o los puntos altos, por la serie de cotas unidas imaginariamente y que delimitan toda un área en donde el escurrimiento llega a las partes más bajas por gravedad. Entonces aquí tenemos una cuenca 1, donde están señalados los parteaguas, una cuenca 2, en donde la distinción principal, pues vemos que esta cuenca no tiene salida y esta sí tiene salida, ¿verdad? Tenemos las corrientes tributarias y bueno, entonces entender que el ser humano
vive en una cuenca es fundamental para entender el funcionamiento del agua. Es uno de los conceptos que fuera del ambiente ingenieril, pues muy pocos están conscientes que, por ejemplo, todos los que estamos aquí estamos en una cuenca. ¿En qué cuenca estás? ¿En qué parte de la cuenca estás? ¿En la parte alta, media, baja, zona de transición, zona costera en caso de que estuviera esta cuenca conectada al mar? ¿Qué implicaciones tiene construir en las partes altas, en las medias, en las bajas? ¿Sí? ¿Y cómo son las personas de las partes altas, medias y bajas? ¿Qué tipo de problemáticas en materia hídrica, en materia social, en materia económica? Entonces, es fundamental. No podemos entender el problema del agua sin tener una visión de cuenca. También es fundamental entender que las cuencas pueden ser cerradas o abiertas, o dichos en términos hidrológicos, endorreica, cuando la cuenca se comporta como una taza, un tazón, todos los escurrimientos van al centro. El caso más emblemático de esto puede ser la Ciudad de México, donde casi todos los escurrimientos van a dar al punto central, que es la Gran Tenochtitlan, obra el Zócalo, o puede ser una cuenca abierta donde los escurrimientos van de las partes altas hasta la parte baja y descargan en un mar o en un río, como es el caso de la cuenca donde se ubica el área metropolitana de Guadalajara, principalmente la cuenca de Atemajac, ¿no? Entonces, entender tu cuenca es el primer paso para cuidarla, ¿verdad? Es fundamental que entendamos cómo está configurado el territorio y las implicaciones en materia hidrológica de intervenirlo con inteligencia, con sensibilidad, o intervenirlo de una manera sin conciencia, sin inteligencia, sin sensibilidad. Bien, entonces está el sistema natural, es importante entenderlo, pero también es esta parte artificial, en esta llamada Sistema Hidrosanitario Urbano, el SIU, que donde el ser humano sí tiene una participación activa y consta de 7 etapas fundamentales. La primera es la captación, ¿no? El agua tiene que obtenerse de alguna fuente, puede ser en este caso del gráfico una presa, un embalse, que tiene su obra de toma para captarla. Tiene después la segunda etapa su conducción, pero también el agua puede ser conducida desde fuentes de agua subterráneas a través de la perforación de pozos, ¿no? De acuíferos. Los acuíferos son grandes extensiones de tierra mojada o suelo mojado, o en términos técnicos, suelo saturado, pero también puede venir de fuentes directas de ríos, solo y si no están contaminados, ¿no? Entonces, primera etapa, captación, ya sea superficial, subterránea, o puede ser también a partir de Kioto 2003, se estipuló que la captación de lluvia, la captación de niebla, la captación de brisa, la captación ¿cómo se llama? Bueno, principalmente brisa, lluvia, pueda ser otra fuente de almacenamiento para llegar a la tercera etapa, que es la planta potabilizadora. En esta planta, solo y si el agua representa características de, aunque sea cruda, pero con alta oxigenación, puede ser sujeta a potabilización para después de distribuirla en tanques de regulación y redistribución de agua que le permitan al ciudadano acceder al agua a través de conexiones o tomas domiciliarias para llegar a la quinta etapa, que es el consumo, es el uso del recurso a través de nuestros sistemas hidráulicos que pueden desde la toma domiciliaria hasta los puntos de servicio abastecer de agua, y también de esos puntos de servicio desalojar el agua usada o servida y desecharla en la sexta etapa, que es la infraestructura de alcantarillado o alejamiento, para entregarle la última, séptima etapa y tratarla y quitarle los contaminantes y cumplir con las normas federales respectivas en cada país y entregar el agua sin tanta contaminación. No para consumo humano, pero sí para reintegrarse a un cuerpo de agua y la misma naturaleza pueda hacer su oxigenación y su proceso natural de tratamiento y entregar aguas abajo a la siguiente población el agua limpia. Entonces, esto también es bien importante, que cualquier persona, aunque no sea técnico, debe tener en su mente
las implicaciones de lo que conlleva de tomar agua del ciclo del agua, ya sean los escurrimientos, ya sean los acuíferos que forman parte del ciclo del agua o de la lluvia que forma parte del ciclo del agua, lo que deben en materia de ingeniería de infraestructura realizarse, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Si ya sé cómo funcionan las cosas, aquí tenemos la cuenca de Atemajac, una pintura interesante, producto de una investigación de nuestro ya afinado y académico del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño, Alejandro Ulloa, que hace unos años hizo esta acuarela donde podemos ver el área metropolitana de Guadalajara, donde se puede destacar los arroyos, ¿verdad? Principales, lo que le llamamos el arroyo del Chicalote, por aquí está Plaza del Sol, como iba bajando hacia la parte central, los manantiales del Agua Azul, el arroyo del Arenal, hoy actualmente la avenida La Paz, y el río San Juan de Dios que recibía los escurrimientos superficiales de la primavera del lado poniente, y también los escurrimientos subterráneos que brotaban o brotan algunos todavía en el Parque Agua Azul y se integraban al río San Juan de Dios, donde se funda Guadalajara en 1542, ¿no? Y iba descargando hacia La Experiencia, periférico aquí más o menos, para unirse después de periférico, aguas abajo del periférico, al otro arroyo importante que es el arroyo de Atemajac o actualmente la avenida Patria, ¿no? Y unirse los dos y descargar al río Santiago, que es producto de los afluentes del río Verde y del mismo río Santiago que viene desde Ocotlán. Y bueno, también estaba otra parte importante de descarga, el San Andrés, el Osorio y San Gaspar, ¿no? Algunos ya aquí no se marcan, pero estos dos fueron los dos principales arroyos. Esto era la hidrología, la parte natural en 1542, pero esto es ahora, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, hay un cambio abrupto en la superficie, en el color, simplemente, ¿no? Ustedes pueden contar las áreas verdes, las más grandes, pues que sería esta parte, Colomos, el Country, aquí el DEAN, el Parque González Gallo, el Agua Azul y algunos otros parques, el Estado Jalisco para que se ubiquen, periférico y la calzada, lo que es acá la carretera a Nayarit, pues obviamente hemos cubierto prácticamente casi toda la metropolitana, ahora en Andares, pues desarrollándose toda esta área también, lo poco que queda de área cubierta, y también lo que está en disputa, las vías panamericanas, ¿no? Entonces hemos cubierto de una manera desordenada esta cuenca, que es la cuenca de la Atemajac, brincando el Cerro del Cuatro hacia el aeropuerto es la cuenca del Ahogado, brincando el periférico hacia norponiente la cuenca del Arroyo Blanco. En estas tres principales cuencas es donde se encuentra la mancha del área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo lo representamos? Esto que acabo de ver a nivel fotografía, bueno, proponiendo estos valores de manera general, el 40% cuando la cuenca no está urbanizada se evapotranspira, el 10% escurre y la mitad del agua se infiltra de manera somera, 25%, y el otro de manera profunda. Pero ¿qué sucede cuando estas variables son afectadas o el ciclo es afectado por la urbanización sin conciencia, sin sensibilidad? Pues sucede que las variables del ciclo del agua cambian abruptamente. ¿Dónde se encuentran los principales cambios abruptos? En el escurrimiento y en la infiltración. Pues sí, es muy obvio que si tú no permites la infiltración, gran parte del agua pues se va de manera superficial a los colectores, a la infraestructura que se ha proyectado, pues la gran mayoría, con el caso de Guadalajara, el mayor programa de colectores pues fue en los 60s y de ahí ha habido otras intervenciones, pero de ahí en adelante no ha habido más. Entonces, el ciclo se ve afectado por el aumento de escurrimiento, inundación y aparte la falta de recarga acuífera que alimenta subsuelo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se ven estas transformaciones, sobre todo en el caso de las ciudades? Hablando ahorita, concentrándome en las ciudades, que el campo también genera otra agenda. Ustedes pueden ver en esta figura que el WRI desde creo que hace 2 años ha manejado a nivel público, cómo
los puntos más rojos, dice estrés hídrico extremadamente alto. Ustedes ubican, bueno, pues nuestro país tiene esta problemática desde el centro hacia el norte, y como en otras áreas como la India, ¿verdad? África, Medio Oriente, tienen ya estrés hídrico de 80%. Esto se le está dificultando a estas zonas cumplir con la demanda de agua. Haciendo un zoom, un acercamiento a nuestro país, también esta asociación científica hizo este mapa donde podemos nosotros ver, por ejemplo, en nuestro tema de interés Guadalajara, donde se ve incrustado, pues entre medio alto, alto y probablemente, no, bueno, extremo no, pero alto, medio. Entonces aquí está la zona de estrés. ¿Dónde está el mayor estrés? Pues todo lo que es la península de Baja California, ¿no? El sur, pueden ver, es bajo, pues en gran parte por el agua, los ríos que están en el lado sur, ¿no? Entonces esto pues nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y podemos ver ubicado a Jalisco del 1 al 5 en el 4.2 como estrés hídrico en la República Mexicana. Bien. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, pues que el ciclo del agua, como ya comenté, ha sido seriamente dañado. Cada vez que llueve, pues nosotros en vez de infiltrar el agua, la mandamos a los drenajes y al río Santiago y finalmente al mar, toda mezclada con aguas negras, por supuesto. Y también no estamos recargando los acuíferos. Pero en materia de sistema artificial, también estamos haciendo grandes impactos. Estamos contaminando nuestras fuentes actuales, ¿no? Estamos en nuestra red de distribución teniendo fugas en la red de distribución. Tenemos, por supuesto, una pésima calidad del agua. Tenemos unos desperdicios enormes por parte del usuario, ya sea doméstico, industrial, no digamos el agrícola que está en zonas periurbanas. Las inundaciones, hablando del sistema de alojamiento alcantarillado, no aguantan más escurrimientos. Todos los años somos testigos de lo que está pasando. Y, por supuesto, el insuficiente tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esto es una fotografía, en todos los países que yo he podido visitar América Latina, es la misma situación. Algunos países, algunas ciudades en México hacen esfuerzos, pero está muy generalizado. ¿Cómo resumo la problemática bajo la visión de funcionamiento? Pues es que el sistema natural, el ciclo, pues está enfermo. Esta urbanización exacerbada, sin control, insensible, está acabando, lo está mermando. Claro que si nosotros dejamos de existir y de construir y de hacer cosas, pues la naturaleza se vuelve a regenerar por sí sola, pero tiene todo el tiempo del mundo para volver a apoderarse de su hábitat. Sin embargo, el ser humano probablemente no. Si, por ejemplo, sigue apostando a tirar el agua de lluvia a las alcantarillas, bueno, pues es cuestión nada más de tiempo que un acuífero se pueda secar si las extracciones siguen aumentando y sin ninguna medición, ¿no? Y por otro lado, el sistema artificial es un sistema en crisis, no funciona bien, viejo, desactualizado, sin monitoreo, sin medición, sin seguimiento, sin mantenimiento. Y entonces el problema del agua se hace complejo porque entonces tanto el ciclo y el sistema hidrosanitario tienen que resolverse de una manera integral, ¿no? Propuestas, bueno, entonces, sin llegar a profundizar mucho, porque me amerita otras conferencias esto de estos temas, ¿verdad? Más profundidad. Pues si el ciclo del agua se comportaba de manera natural, así como lo vemos, el manto rocoso, que es la capa impermeable que retiene el agua contenida dentro de las partículas del suelo, esta diferencia entre el suelo azul y el suelo grisecito, pues es lo que le llamamos nivel de aguas freáticas. El agua se infiltra, el agua se evapotranspira de una manera natural, escurre a los ríos brotan también de las excedencias que hay en el acuífero. Esto es una cuenca, una microcuenca, un microciclo trabajando normalmente. Pues nosotros montamos losas de concreto que impiden la infiltración, por lo tanto baja la disponibilidad de agua subterránea, y si le sacamos, porque le estamos sacando y no le estamos metiendo, se reduce la infiltración,
Descargamos el agua de lluvia mezclada con aguas negras a nuestros drenajes desde diámetros pequeños hasta grandes diámetros, y los escurrimientos que van por la superficie contaminados con aguas negras. Buscamos inmediatamente ante esta crisis fuente de otras cuencas a través de presas. Reducimos la evapotranspiración y la presencia de humedad en nuestro territorio por el aumento de concreto en el área. Y bueno, este es un escenario como el que estamos viviendo. Entonces, en estos escenarios, pues la crisis, la escasez es muy normal, porque la humedad prácticamente la hemos estado erradicando de nuestras propias cuencas. ¿Qué se sugiere? Bajo una visión de diseño urbano sensible al agua, que bueno, pues volvamos entonces a recargar, a abrir los espacios, ¿verdad? Para la recarga de acuíferos, la separación de los drenajes, la captación de agua de lluvia, la implementación de techos verdes, la reforestación, el aumento de la masa forestal, los sistemas de captación de agua de lluvia o SCA, la implementación de jardines de lluvia para aumentar la evapotranspiración y empezar a entrar en este proceso que nosotros le llamamos restauración hidrológica de cuencas urbanizadas a través del DUSA, el diseño urbano sensible al agua, un enfoque australiano. Australia llegó a finales del siglo XX con una pregunta muy importante. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué va a pasar ante una escasez tremenda? Ellos, bajo el lema, todos los sectores se aceptaron, y bajo el lema, cada gota cuenta, cambiaron su forma de urbanizar Australia. Y ese diseño urbano sensible al agua lo llevó a otro concepto que se llama ciudad sensible al agua. La aplicación del diseño urbano sensible al agua en micro se convirtió en macro y ahora se llama ciudad sensible al agua. Por cierto, el mes que entra sale mi libro que se llama México sensible al agua, un enfoque diferente en la gestión de aguas en las ciudades. Va a salir a nivel nacional para que todos tengan oportunidad. En su momento lo haré llegar con el equipo, con Omar, con Dania, para que ustedes, va a ser digital, acceso a todos. He hecho las gestiones para que todos puedan leerlo y informarse sobre la propuesta que estamos haciendo, no solo para Guadalajara, sino para el país. Todo esto debe ir en coordinación y con un elemento fundamental de primaria, una cosa básica. No puedes manejar un recurso si no sabes cuánto hay, cómo está, dónde está. Y para tal efecto, necesitamos el tema que se le llama digitalización del agua. ¿En qué consiste la digitalización del agua? Consta de 3 I's. La primera I habla instrumentar. Tenemos que poner sensores físicos en los lugares estratégicos del ciclo y del sistema hidrosanitario urbano, equipo que nos permita transitar a la siguiente I, la intercomunicación. Estos sensores van a captar información en tiempo real y la van a comunicar por internet a servidores. Para la tercera I, la inteligencia. Toda esta información macro, desde cuánta agua hay en las presas, cómo se distribuye, cuánto se bombea, rendimiento de bombas, pérdidas en las tuberías, la calidad del agua que sale a la potabilizadora, cuánto consume el ciudadano, cuánto hay de pérdidas. No estamos hablando de estudios, estamos hablando de mediciones puntuales, así como cada uno de nosotros puede ir a su carro y ver cuánta gasolina hay. Eso es lo que propone la digitalización del agua, que va de la mano de ciudad sensible al agua. Entonces, que es urgente en una materia estratégica. No podemos nosotros distribuir agua o asignar volúmenes sin saber con exactitud cuánto hay en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, hay que medir la precipitación. Nuestro sistema de meteorología tiene que ser reforzado, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Estaciones meteorológicas ubicadas específicamente en zonas para saber cómo llueve en distintos puntos y no estar dependiendo de estaciones que reciben escaso mantenimiento o están de plano no funcionando. ¿Cuánto escurre? ¿Verdad? ¿Cuánto va por los ríos? ¿Cuánto van por los ríos urbanos, que ahora se llaman inundaciones? ¿Cuánto escurre por el río San Juan de Dios? ¿Cuánto escurre por Avenida Patria, por Plaza del Sol? ¿Qué está pasando con esa agua? ¿Cuánta agua hay en el acuífero? El acuífero es nuestro principal banco de almacenamiento, es nuestro banco de agua. ¿Cuánta agua tiene Guadalajara para los próximos 20, 30 años en materia subterránea? No existe información en ese sentido.
insisto, así como uno tiene acceso a su cuenta de banco a través de una tarjeta y un banco y un cajero, o a través de una aplicación en su celular y puede ver cuánto dinero tiene ahorita, nosotros no podemos saber cuánta agua hay en los ríos, cuánto llueve, cuánto se almacena y cuánto se evapotranspira. Pareciera ser que en nuestro estado a nadie le interesan estos puntos tan importantes, tan lógicos, que otros países van mucho más avanzados en materia de medición. Y, por supuesto, medir nuestro sistema artificial. ¿Cuánto estamos sacando de las presas? No en base a pronunciamientos o a statements o mediciones que fueron en el momento y hicieron sus cálculos. No hablamos de sensores, instrumentación. ¿Cómo se manejan las corrientes de agua, por ejemplo, en Chapala? ¿Qué contaminantes está recibiendo Chapala? Todo esto se puede medir. ¿Cuántas descargas de aguas negras está recibiendo nuestros ríos y nuestros arroyos? ¿Cómo se conduce esa agua? ¿Cuánto se conduce? ¿Qué pérdidas hay en las tuberías? ¿Qué tanto está llegando desde el bombeo hasta la potabilización? ¿Cómo sale el agua en términos de calidad? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuántos verdaderamente hay de fugas en la red? ¿Cuánto está consumiendo el ciudadano? No el chico que va a tomar la lectura de cada mes, no. Estamos hablando de un consumo digital diario, constante, en donde todos podamos saber lo que estamos consumiendo y pagar lo que es justo a través de una vivienda que sea inteligente, una vivienda que maneje bien su agua, la reuse, capte el agua de lluvia y tenga sistemas de ahorro. Un drenaje eficiente, no viejo, un drenaje que puedas tener hasta cámaras de televisión donde podamos ver lo que está sucediendo, medir los niveles de explosividad, que lamentablemente en el 2009 fue quitado este sistema de monitoreo de explosividad, ¿no? Cuando sale la administración panista. Y por supuesto, a ver, ya se trabó. ¿Sí me escuchan? Ya voy a acabar, pero... Escucha. Perdón. Sí, claro y bien. Se trabó. A ver. Voy a esperar tantito para que se destrabe. Entonces, esto es otro paso, yo creo que fundamental en términos de política pública. Y bueno, nosotros podemos empezarlo a hacer desde nuestra casa, o sea, desde que nosotros empezamos a bajar los consumos, podemos tomar nuestras notas de nuestros medidores y saber cuánto hemos consumido y hacer en nuestras casas esas políticas de, oye, este día consumimos tanto, bajémosle. Eso se puede hacer ya a la voz de ya, sin necesariamente pues hacerlo a nivel política pública. Debiera ser, pero pareciera que la política pública va por otro lado, ¿no? Entonces, híjole, me apena, pero voy a tener que decirle que no responde el PowerPoint. Voy a tener que forzar la salida. Sí, ¿me siguen viendo en la pantalla? Ya voy a acabar. Sí se ve. Aquí estaba. Entonces, la digitalización para hacer una ciudad sensible al agua. Bien. Y bueno, implicaciones, ya con esto termino, y consecuencias del agua en la bolsa. Después de entender los funcionamientos, bueno, yo hago mi reflexión, ¿no? En torno a estos 4 puntos. Es un derecho humano, es un recurso, no un bien, la escasez creciente y el conflicto social. Como ya vemos, pues esta situación no es meramente en nuestra área metropolitana, es en todo el planeta, es a nivel nacional. No es una situación inédita, esto ya se viene dando y viene a complicarse, hay que decirlo y dejarlo muy en claro. Las metas del milenio estipulan en la meta 6 que 2030 es la fecha límite para poder hacer algo, para poder bajar consumos, para poder recargar acuíferos, para poder guardar agua y no tirar los drenajes, para regular nuestro crecimiento urbano y enfrentar el 2030 que viene con una cuota de escasez fuerte. Ahora, no he mencionado, pero es otro tema, pero lo voy a mencionar tangencialmente, el cambio climático, ¿no? Que estos largos periodos de sequía, estos cortos periodos de intensa precipitación
van a llevarnos a cambiar el modo en que vivimos, ¿no? Mucho calor y poca lluvia en poco tiempo. Recuerdo yo hace 2008 fui al Congreso de Drenajes en Escocia y una compañera científica alemana ya tenía un modelo matemático previsorio para ver cómo se iba a comportar las lluvias en Alemania y poder rediseñar los drenajes de la ciudad. Yo me quedé impactadísimo porque Alemania desde aquella fecha ha estado rediseñando, sustituyeron sus colectores, ¿no? Yo no recuerdo sinceramente cuánto nosotros llevamos o qué tanto hemos cambiado nuestros colectores, sobre todo el San Juan de Dios en su parte más antigua, ¿no? Entonces, es un derecho humano al agua potable y al saneamiento que fue reconocido por la ONU en la Asamblea General 2010. El mercado entiende de negocios, no entiende de valores ambientales, de derechos sociales, de articulación del medio rural. El mercado entiende de beneficios muy puntuales, ¿no? Todo lo que la naturaleza genera de servicios ambientales, es importante comentarlo, nosotros no estamos pagando por todo el consumo de energía que se necesita para que el agua se evapore, o toda la energía que se requiere para enfriar y que se produzca la condensación y por lo tanto la lluvia, o los espacios o el diseño de los espacios y el acomodo de los espacios para la infiltración. No pagamos cuotas por almacenar agua en el subsuelo. Pues todo esto son bienes inconmensurables. Ahora el mercado se maneja bajo otra lógica, ¿no? Bajo una lógica de un bien, un servicio y se pueda pagar. La disponibilidad difícilmente es medida, como ya lo comenté, sobre todo en los países latinoamericanos. Y la pregunta aquí que yo hago es, ¿cómo asignas precio cuando desconoces la cantidad de agua que supuestamente vas a vender, ¿no? Entonces, también la falta de información puede propiciar bajo un esquema de especulación, bajo la ley de la oferta y la demanda, que se caiga en la injusticia y en el abuso, ¿no? Y aquí hago un análisis, ¿no? Ya vimos esto en las pasadas filminas, donde aquí se presenta un punto de equilibrio, donde lo que ofertas, lo que produces, pues tiene que llegar a un punto de equilibrio para que sea comprado. Pero ¿qué pasaría bajo un escenario donde la oferta del agua baje y la demanda de agua aumente? Pues obviamente el que el agua baje y la demanda crezca, pues va a aumentar el precio del agua, ¿no? Es un bien escaso y todo bien escaso tiende a ser caro. Entonces, si metemos el agua en este esquema para todos y en cualquier circunstancia, muy difícilmente, ¿cómo podríamos contestar esta pregunta? ¿Estos niños van a pagar el precio de mercado cada litro de agua? Hay quienes dicen, bueno, el elevar el precio va a hacer que la cuides. Probablemente sí, pero no puede ser una medida generalizada en donde la especulación sea quien regule el precio, que ya de antemano lo comentaba este académico de Conservancy, Nature Conservancy, pues que ya hay situaciones de fallas de la decisión pública porque el agua se está vendiendo en distintas modalidades, pero ahora que entre a más visibilidad y pueda entrar en esta especulación, pues el riesgo latente es que las comunidades como estas y muchas más en el planeta, pues se les dificulte todavía más el acceso. Si así, me tocó documentar un caso contradictorio en Sudáfrica, ¿no? En Pretoria. Una empresa transnacional tiene todo un mecanismo de inteligencia para detectar acuíferos, mejor que los países subdesarrollados, y detecta los acuíferos de manera satelital, y detectó uno en Pretoria. Pues resulta que ahí puso una extractora de agua y embotelladora de agua, pero cruzando la carretera había una comunidad que no tenía agua. Y lo más contradictorio es que las personas ahí en Sudáfrica, cruzando un puente por debajo, una alcantarilla por debajo de la carretera, trabajaba en esa embotelladora. ¿Qué pasó?
que muchos de los trabajadores robaban las botellas de agua para llevarlas a sus hogares. Esto fue contradictorio. La prensa que documentó esto buscó a la autoridad competente y nunca quiso dar una entrevista. De estos casos hay en todo el planeta. Entonces, ¿qué podemos abogar? Bueno, pues que el agua no es un bien que pueda estar sujeto a la especulación del mercado, debe garantizarse para la vida, debe regularse el mercado. Debemos buscar la justa distribución. Se mueren en este planeta, dado la ONU en su último estudio y cifra en el 2015, 1,000 niños diarios por falta de aseo, por falta de agua, falta de higiene. Debe haber un ordenamiento de los recursos en materia hidrológica e hidráulica, lo que dije, sí. Tenemos que entrar en un proceso de regulación de la urbanización para que no siga dañando las cuencas, no sigamos dañando los acuíferos. Esto hay que pararlo, hay que regularlo. Sí es cierto que inicia de vivienda, pero no a costa de nuestra vida. En materia hidráulica, las tuberías, todo eso necesita regenerarse. Necesitamos transitar a la modernización. No es posible seguir dando datos sobre cuentas, sobre observaciones y teniendo toda la tecnología. ¿Cómo es posible que yo pueda consultar en mi celular la película que quiero ver o hasta ver una película en las diferentes plataformas, pero no puedo ver cuánta agua tiene Chapala en tiempo real, o Calderón, o el acuífero? Esto es orden. Los pueblos deben demandar a sus autoridades gestiones sustentables del agua y no solo medidas a corto plazo. Todo se resuelve con una presa, toda esta problemática se resuelve con esta presa. ¿No alentará más la construcción de más viviendas sin orden? ¿No debemos primero aprovechar el agua de nuestra ciudad? Por decirles una cifra, de medio metro cúbico, un metro cúbico se tira de manantiales al alcantarillado. ¿Sí? De 300 millones de metros cúbicos, que equivalen a 9 metros cúbicos por segundo, la mitad, más de la mitad, 55%, se van a los drenajes. Estamos hablando de casi 4 metros cúbicos o más, se están yendo a los drenajes. ¿Quién de nosotros en su sano juicio agarra 500 pesos y lo tira a la alcantarilla y dice, wow, estoy haciendo un gran beneficio a la naturaleza? ¿Quién lo hace o quién lo haría? ¿Y por qué el agua de lluvia sí? Y sí se mete dinero para hacer más colectores y tirarlo lo más rápido posible cuando los acuíferos están secando. ¿Por qué no hay un solo peso en la medición de lo que cae para tener un sistema digital en tiempo real y saber cuánta lluvia nos cae? No ayer o antier, no, diario. Están viendo la temperatura, la evapotranspiración. Los pueblos deben estar informados, deben estar conscientes de esta problemática y no aceptar medicinas y aspirinas para problemas que son cánceres y complejos. Debemos asegurar la preservación del vital líquido a toda costa, ¿no? Lo dejaré allí, ahí dejo mi correo electrónico académico y el de la presidencia de la AMSCAL para sus consultas después de esta charla. Voy a dejar de compartir pantalla para entrar al proceso de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues en realidad una conferencia muy amplia, muy completa y además que nos lleva a la reflexión de dónde estamos parados, cuál es la situación actual y que sobre todo movernos, ¿no? Actuar. ¿Qué acciones debemos de tomar como personas, como asociación, como sociedad en general, como gremios, para empujar estos cambios que hoy nos has comentado y que es responsabilidad de todos llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, felicidades por tu ponencia, doctor. Gracias. Muy bien, y ahorita vamos a abrir precisamente el espacio para algunas preguntas que ya hay, de hecho hay muchos comentarios en el chat. Felicidades, sí, doctor, por su ponencia, dice Jorge Ayala. Guillermo Liberos dice, doctor, excelente exposición con muchos elementos prácticos en el corto plazo. Pedro López comenta, muchas felicidades, muy interesante, me gustaría que me invitaran a sus eventos próximos. Juan Carlos Almaguer, doctor Gleason, muchísimas gracias por este masterclass de excelente nivel, información que concientiza, como siempre, de un placer aprender de usted. Gracias. Menciona también la delegada Patricia,
Presidente, muchas gracias por la invitación a participar en este interesante tema, así como ustedes. Es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. Estamos interesados en todo lo concerniente a la problemática y beneficio de nuestra comunidad. Y Contrario, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy interesante el tema y dispuestas a colaborar en lo que corresponda a hacer. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos. A sus órdenes. Gracias. El ingeniero Pablo Michel levantó la mano. Inge, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, parece que no está en el audio el ingeniero. Ingeniero Carlos Martínez, ¿levantaste la mano? ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, simplemente felicitar a Arturo, un gusto saludarte por este medio. Excelente ponencia. Y bueno, te referiste a los arquitectos. Hay muchos ingenieros, los arquitectos también de vez en cuando estamos capacitarnos en este tema del agua. Te agradezco mucho. Felicidades, Arturo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguien más, si tiene interés de hacer alguna pregunta para el doctor? Bueno, pues parece que no hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, si me escuchan. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, en este proceso de conservación y cuidado del agua, el tratamiento de las aguas residuales juega un papel fundamental. En Oaxaca, que es donde estoy escuchando, la problemática metropolitana es similar a muchas ciudades. Y un gran problema es el no funcionamiento o el funcionamiento inadecuado de las plantas de tratamiento. Creo que como política pública el fomentarlas es adecuado, pero no de manera indiscriminada, es decir, que se hable de obras que no funcionan o que se propongan obras que no funcionan. Y en ese sentido, desde su punto de vista, ¿cuál sería una forma adecuada de redireccionar esta política? Es decir, que haya un tratamiento adecuado y funcional en las aguas residuales. Bueno, yo partiría de algo que he aprendido en mi vida profesional y académica, es que no hay tecnología mágica, ¿verdad? Todas las tecnologías, yo creo que en sí mismas tienen un objetivo claro, siempre manejado con ética y con valores, pues resolver problemas. Lo que hay que tener muy en claro es que los contextos van cambiando, ¿no? Entonces, habrá en algunos puntos donde las plantas de tratamiento de cierta modalidad sean los más idóneos, pero esa no la puedes aplicar a otro contexto. Yo lo que he visto en los casos que he documentado, he visto que el estudio del contexto topográfico, hidrológico, regularmente se ignora y se compra el producto como tal sin entender el contexto hidrológico, topográfico y algo bien importante, social y económico, ¿no? Las personas no saben ni qué es una planta de tratamiento, las personas no quieren aportar económicamente para la planta, y entonces llega una tecnología y la quieren implementar así, y máxime si el presidente municipal es amigo del que las vende y le va a dar comisión por haberlas vendido, ¿no? Entonces, eso no facilita que el tratamiento sea de una manera adecuada. Yo abonaría otro gran espacio, otro gran vacío que tenemos en la gestión del agua sucia, es otra vez el tema de la medición, ¿no? Es hora que si las aguas negras son producidas por algo que está mal y que somos nosotros quienes las producimos, ya sea doméstico, industrial, debieras afectar la fuente primero, de contaminación, ¿verdad? Porque no puedes apostar a una tecnología que ya dije, que entra así a fuerzas como en los zapatos, y luego la generación de contaminante no la inhibes, no tratas de
inhibirla, regularla, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros lavamos en nuestras casas con detergentes. Muchos de nuestros detergentes tienen metales pesados que son los que matan los ríos. Bueno, no hay políticas públicas para, por ejemplo, quitar ese tipo de detergentes y por los biodegradables, ¿no? Segundo, no se monitorean las descargas, no se tienen ni mapeadas en un GIS, en un ArcGIS, o sea, decir, la empresa fulana está arrojando esto en este lugar y tanto, y en el momento que se salgan los parámetros, pita. Entonces, estamos en un momento realmente crítico porque ahorita, como usted bien mencionó, en muchas áreas metropolitanas se apuesta por la pura planta para resolver el problema. Y creo yo que no es un asunto tan sencillo como resolverlo así. Tiene que ir acompañado del estudio de un contexto y también inhibiendo la fuente de contaminación y el monitoreo de la descarga. No se va a inhibir y va a seguir contaminando. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Hay una pregunta aquí de nuestro amigo el ingeniero Alejandro Ulloqui. Dice, ¿qué opina como alternativa de abastecimiento sobre la desalinización del agua del mar en lugares donde las políticas públicas no crean la construcción de infraestructura? Pues igual, o sea, en el tema de las desalinizadoras, hubo un debate bien interesante cuando estuvo esta crisis en Australia. Y bueno, es un caso, no quiero decir que sea representativo de todos los casos que se pudieran presentar en el planeta, pero este caso me tocó documentarlo en una estancia que hice en Sydney. Hubo un gran debate a principios del 2000 porque la escasez llegó muy fuerte y había quienes decían no es necesaria la planta desalinizadora por los costos de inversión y los costos de operación, que una planta desalinizadora tiene un consumo energético muy alto por la energía empleada en la ósmosis inversa. Y había quien abonaba por la sustitución de bajar la demanda, implementar los sistemas de captación de agua de lluvia, reuso de aguas jabonosas, y estaban los dos controversias. Bueno, se llegó a un punto medio y entonces se desarrolla la política que derivó en diseño urbano sensible al agua que expliqué hace unos momentos y se construyó la planta. Y ahorita en Sydney andan viendo cómo desmantelarla porque el costo energético es muy alto y la demanda se ha logrado mitigar con una política de reducción y una oferta extra a través del aprovechamiento del agua de lluvia. Entonces, yo igual, o sea, hay que analizar las cuestiones muy particulares de cada situación. No será lo mismo tener la carencia de agua, por ejemplo, en Arabia Saudita, que en Arabia Saudita tienen que tomar agua del mar, no les queda de otra bombearla 1000 metros para arriba y 500 de manera horizontal. ¿Se justifica el gasto? Bueno, sí, pero Arabia Saudita tiene dinero para pagar eso, ¿no? Entonces, yo ahí abonaría por analizar cada circunstancia y con escrupulosos estudios, con inclusión, con trabajo coordinado y multidisciplinario, porque también hay otra situación, no lo comenté, pero se cree que los temas de ingeniería o arquitectura nomás los vemos nosotros. Ahora, en la globalización, en tanta información, basta que una colonia se oponga a algo o un grupo de personas y se te echó a perder el proyecto. Entonces hay que incluir a las personas dentro de las propuestas para poder llegar a soluciones integrales. Si no, vamos a tener derivación de años por muchos tiempos sin hacer grandes obras, ¿no? O grandes acuerdos, ¿no? Sí, gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí que nos manda Efren Díaz. ¿Cómo destinar recursos hacia una infraestructura que solucione íntegramente el problema? Basta con votar por quienes dicen solucionar la problemática cuando vemos elección tras elección, que el poder económico que tiende a acaparar no ve viable la distribución y el uso de agua como un derecho. Pues, ¿cómo destinar recursos? Bueno, yo creo que gran ventaja que llegan estos malos decisores a nivel público, pues se amparan en la ignorancia y la falta de conciencia de la gran mayoría, ¿sí? No, el ciudadano no está muy consciente de lo que está votando, ni de lo que implica una decisión pública en materia de agua. Entonces, yo creo que
Para mí la apuesta desde hace tiempo principal, y por eso atiendo a todas estas invitaciones, es precisamente compartir que es el conocimiento, o sea, generar una cultura del agua diferente. Y la cultura del agua no se limita a decir estás mal, ¿verdad? Gobierno, estás mal. Es parte del debate, es parte de ser ciudadano, y que lo veo muy legítimo, y que entre más ciudadanos levantemos la voz, no por afectar a la autoridad en turno, sino por el bien común, vamos a poder evolucionar democráticamente. Pero esa transformación democrática para poder jalar los recursos, porque, por ejemplo, un caso fundamental, se gastaron 730 millones en 2017 para resolver el problema de inundaciones. ¿Se resolvió? No se resolvió. Pero ¿dónde estaba la sociedad en su conjunto, en diversos sectores, diciendo eso? Casi siempre somos los mismos de siempre, los que sabemos del tema y lo decimos y nos toman de a loco, nos ignoran, que es lo que sucede. Entonces, no debo esperar a que mi voz sea escuchada para hacer algo. Yo puedo empezar en mi casa redistribuyendo el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué costo tendría cambiar los detergentes que ustedes y yo usamos para lavar y cambiarlos a detergentes o sustancias biodegradables? Puede ser que el costo sea un poquito mayor y podemos integrarlo a nuestro presupuesto familiar. Allí empieza la parte presupuestal. ¿Qué tal si en este temporal del techito que tengo afuera en mi jardín capto el agua y cuando deje de llover y en ese tiempo de entre lluvia y lluvia puedo regar mis plantas o usarla para trapear? ¿Qué tanto te puede costar? Entonces, ¿cómo empezamos a redistribuir el dinero y hacer que se gaste bien? Poniendo el ejemplo. Si una sociedad informada y que aplica estas tecnologías desde la manera más rutinaria, desde poner las ollas o las cubetas afuera y utilizar esa agua después en algún otro servicio que no utilizaría agua de chapar o los pozos, ya estamos colaborando. Si orientamos el presupuesto en nuestra casa, vamos sumando. Y claro, la otra es la presión política, pero no ha habido, a mi punto particular de vista, en los últimos 20 años, un brazo tan fuerte ciudadano que reoriente las inversiones, que eso es lo que debiera hacer. Oiga, no queremos tirar agua de lluvia a los drenajes, queremos retenerla en espacios públicos, en casas, en edificios, porque nos está secando el acuífero. Oye, monta el sistema de medición para saber cuánta agua le queda de acuífero. Yo quiero saber en tiempo real. Aquí me acaba de enviar un alumno que está en Texas, las presas de Texas, cuánta agua, a ver si lo encuentro, y lo alcanzan a ver, pero lo que me envió, a ver si lo alcanzan a ver, ¿sí se ve? Puntos azules, si ustedes ven, amarillos y rojos. Los azules están diciendo que esa presa tiene 90% para arriba. ¿Y si alcanzan a ver la fecha? ¿Jalisco tiene esto? No. A alguien o a algunos no les interesa que la ciudadanía sepamos esto. Sí se está sacando Calderón, pero ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos a esa situación? ¿No se debió haber previsto desde antes? ¿No debió haber una campaña informativa fuerte, educativa, de aprovechar? ¿No estaríamos ya pensando en educar a la gente a cómo captar el agua de lluvia desde con las manos hasta montar sistemas en casa? Pues todo eso no ayuda a la asignación correcta de los recursos. Entonces siempre queda en las cúpulas y en los grupos de interés hasta dónde se distribuye el presupuesto, porque hay una sociedad que no está vivir y de ahí. Juan Carlos. Doctor, mucho gusto en verte por acá. Gracias. Fíjate que estaba escuchando ahorita que venían para la oficina, que por ahí el ingeniero, el presidente de Comisig, no, de CISEC, hizo el comentario de que la línea de distribución de agua necesita ser cambiada, que porque desde hace, no me acuerdo bien qué año, no se ha hecho el cambio. Incluso hace la invitación o pide que se haga una inversión a ese ramo, porque tiene mucho tiempo que no se ha cambiado la tubería. Digo, sale un poquito del tema, pero podría implementarse ya en este momento. Yo, por mi parte,
me he dedicado a meter en los proyectos lo que usted nos ha enseñado pues en sus ponencias, lo que viene en su libro, y yo lo he implementado en obras públicas de Guadalajara. Digo, ya estuvimos ahí, se hizo, se van a meter los filtros, y digo, de esa manera trato yo de apoyar en los proyectos, y sí se está haciendo, ¿eh? En Guadalajara, 2 de los proyectos más grandes que tuvo en la administración que está pasando en este momento, se implementó la captación de agua de lluvia. Sí, qué bueno que haya esos esfuerzos y tenemos que llevarlos a más nivel. Ahorita, por ejemplo, en Ciudad de México hay un programa interesante de captación de agua de lluvia ciudadano promovido por el gobierno de la ciudad, donde tienen planeado en este sexenio implementar más de 100,000, van en 20,000. Entonces, yo creo que habemos varios jaliscienses que ya lo hacemos, proyectamos, los arquitectos lo están incluyendo ya en sus proyectos. Tenemos el AMSCA, cursos de certificación para los que están interesados en capacitarse, arquitectos, ingenieros, en cómo diseñar, cómo adaptarlos a sus proyectos. Pero estamos haciendo nuestra parte, pero en el caso de Jalisco creo que falta más empuje, que quienes les toca tomar las decisiones se apropien por convicción propia de que es algo bueno, ¿no? Bajo el principio de la conservación de la naturaleza y la vida, ¿no? En el caso de infraestructura, bueno, yo creo que el pronunciamiento del presidente pues se basa en su experiencia y qué bueno, lo celebro. Y yo creo que también viene a señalar este otro aspecto que estamos diciendo, ¿no? La falta de inventariado, la falta de monitoreo. Imagínate si nosotros tuviéramos en una pantalla toda la red de acuaférico digital en tiempo real. Tuviéramos la redistribución, tuviéramos los consumos de las 850,000 cuentas en pantalla, supiéramos cuánto está consumiendo cada ciudadano. Esto llevaría a otra visión de la gestión del agua, una visión de orden, una visión que yo digo, bueno, otros países, por ejemplo, no me voy a otros países, me voy a Monterrey, al sistema de agua y drenaje Monterrey. Monterrey está haciendo esto, ya tiene sus presas digitalizadas y cuánto están aportando a Monterrey en tiempo real, no de un estudio, unos cálculos o voy y que me fijo, no, ya está allí. ¡Wow! ¿No? O lo que acabamos de ver ahorita en Texas, ¿no? O el río Ebro en España. Y es un tema que para los ingenieros civiles, yo de repente veo que gran parte de nuestro sector no está muy metido en eso. La única solución a un problema es la presa y un tubo largo que saque las aguas pluviales. No, por favor, o sea, no, la ingeniería ha evolucionado. Estamos en la era digital. Entonces, yo creo que reforzando la postura del presidente, bueno, eso se reforzaría si hubiera ya hasta cámaras en el acuífero, en el ¿cómo se llama? Acuiférico. Si tuviéramos la información más fidedigna y que es un derecho constitucional. Todos debemos estar informados, debemos tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque es de vital importancia para la toma de decisiones. Pero bien, gracias por el comentario. Hay otra pregunta, dice, doctor Gleason, excelente ponencia que deja una profunda reflexión. Mi pregunta es, si bien se está en una etapa de crisis de agua, ¿hasta dónde se ha considerado como alternativa el hacer llover de forma artificial? Claro, es que si no se tiene un manejo adecuado del agua, va a ser difícil conseguir el equilibrio hidrológico natural. Pues creo que ahí va, nomás ya va a estar la respuesta. Creo que ahorita las posturas no es tanto eso, sino proteger la masa forestal que atrae lluvia, ¿no? O sea, lo poco que queda también de área superficial libre para poder infiltrarla. Creo yo que como que esto ha marcado la agenda desde el punto de vista científico, o sea, conserva lo que ya tienes, o sea, cuídalo y lo que ya echaste a perder, restáuralo. Entremos en un proceso, por ejemplo, de reverdecer nuestra ciudad, ¿no? O sea, faltan esos proyectos
a conciencia interdisciplinarios, multidisciplinarios, que pudiéramos, creo que sería un eje fundamental para la restauración del ciclo del agua, ¿no? Yo me pregunto cuántos ingenieros se ocuparían para poder rehabilitar la red de distribución, más de 8.500 kilómetros de redes, de kilómetros de tubería, reparten el agua y el 40%, si no es que más, y este es un dato también muy al aire, porque no se ha medido, tienen fugas, ¿no? Entonces, yo abogaría por restaurar lo que ya tenemos y luego ya entrar en otras fuentes, ¿no? Que pudiera ser eso, ¿no? Generar lluvia, pero si yo no conservo la que ya tengo aquí a la mano, ¿cómo es posible que en las faldas del cerro los manantiales se van al drenaje? Ahí en Fidel Velázquez y Federalismo, en el túnel Tren Ligero, diario se está tirando agua de lluvia, así ahora en manantial. En el Tucson, todos los excedentes de la Tucson, del manantial, se van al drenaje. ¿Por qué? Y esa agua no la cuidamos. Y están entre medio y 1 metro cúbico que había que medir. O sea, también digitalizar todo eso. O sea, más de 30, yo al menos tengo monitoreados en la área metropolitana, más los que faltan, se están tirando a los drenajes. Cada vez que es un edificio profundo y se hace la cimentación, sin tener conciencia de que hay escurrimientos y ríos de agua por debajo y tú metes el edificio, pues haces unas albercas. Y toda esa agua luego la bombeas y esa agua subterránea que abastece a ciudadanos o también brinda servicios ecosistémicos a los seres vivos. Luego, ¿por qué se seca la tierra? Y luego, ¿por qué hay tanto calor? Luego, ¿por qué hay sequía? Entonces, no es porque la madre naturaleza sea muy mala onda en no darnos lluvia. En gran parte es consecuencias de nuestras malas acciones, ¿no? Inconscientes y egoístas, en mi punto particular de vista. Sí, gracias. Hay una pregunta de nuestro compañero, amigo y también expresidente de nuestra asociación, el ingeniero Adrián Jiménez. Felicidades, doctor Arturo. ¿Qué opina de la producción de agua mediante sistema generador de agua atmosférica? Son tecnologías que yo en lo particular no me he metido a analizar, no tengo ahorita los pelos en la mano para poder decir sí o no. Yo creo que deben ser sometidas a un escrutinio científico, a los protocolos científicos para validar las tecnologías. Yo lo que animaría es que cada tecnología tiene que pasar por el crisol o el filtro de lo que es la verificación científica. ¿Cómo se validan nuestras propuestas y nuestras ideas en el ámbito científico? Bueno, nosotros mandamos nuestra producción, nuestras propuestas científicas a consejos de ciencia internacionales, donde pasan hasta 1 o 2 años de revisión para que lo que nosotros estamos diciendo, tratando de demostrar, tenga lógica y congruencia. No podía yo decir en una conferencia no sirve si sirve. Yo animaría a quien esté interesado en esa tecnología, yo ahorita en lo personal no porque no quiera, sino por la falta de tiempo, se sometiera a eso, ¿no? Que todos los proyectos tecnológicos que puedan ser garantizables, no los juzgues tú. No, está muy chida mi tecnología. Bueno, si queremos ser serios en lo que proponemos, necesitamos ponernos al escrutinio internacional. Yo ahorita voy para 5 años con una patente porque diseñé una unidad de monitoreo del ciclo del agua que va a ser una unidad que mida las lluvias en distintos puntos y hacer escenarios a futuro ante el cambio climático. Y llevo 5 años esperando una patente porque he sido sometida a revisión de forma y estamos en la de fondo. Y todo esto ha costado mucho dinero. Entonces, creo yo que las tecnologías no podemos comprarlas o apropiarnos de ellos si no tienen este garante. Entonces, yo animaría a que revisáramos un poco más. Yo no lo puedo calificar, pero si quien está interesado puede documentar si tiene patente, quién lo validó, la asociación de X o Y prestigiada, o tal universidad lo verificó, o tal consejo de ciencia, para entrarle con mayor seguridad a las tecnologías. Y no son infalibles, también son falibles. Gracias, doctor. Creo que No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Ya vi que aquí está nuestro presidente. Presidente, ¿quieres comentar algo?
Parece que no se escucha. Creo que el arquitecto Carlos quiere hablar. Carlos Martínez. Sí. Adelante, arquitecto. Sí, gracias, Omar. Fíjate, Arturo, que planteas 4 o 5 puntos básicos. Hablamos de tecnología, o hablaste de tecnología, perdón. Hablaste de todo el tema de las fugas, 40% es pavoroso. Hablaste de, pues realmente hay una crisis de abastecimiento, ¿no? Bajo los esquemas tradicionales, tenemos una crisis de abastecimiento que siempre medio la hemos tenido, pero hoy nos hizo crisis y nos dejaron 15 días sin agua a buena parte de la ciudad y ahora sí ya brincamos y todo el mundo volteamos a ver qué sucedió. Entonces, y el otro tema es, y bien lo mencionaste como referencia, el cambio climático, que ni siquiera lo testearíamos, pero la realidad es que eso también implica una serie de políticas públicas. Toda esta problemática de abastecimiento del agua y del reuso y todo lo demás, mucho depende de las políticas públicas, pero también yo te preguntaría y te haría la pregunta de los 64,000 pesos, Arturo, con la confianza que nos tenemos. Claro, claro. Como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Además de cuidar el agua. O sea, ¿cómo podemos influir en las políticas públicas? Porque, pues es que este tema de la crisis del agua tengo yéndolo 30 años. Desde que empezó el argüende de Arcediano, en ese momento mi hijo tenía como 4 años y hoy ya tengo nietos. Imagínate nomás lo que tenemos con la bronca del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, yo creo que aquí, que me disculpen los funcionarios, pero no han querido o no han podido, o no les ha significado una rentabilidad. Ese es un tema. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Porque yo no pienso dejarle las mismas broncas a mis nietos, ya a mis hijos ya les está tocando. Pero esto está tronando en 5 o 10 años, vamos a tener problemas garrafales, de acuerdo a lo que tú estás comentando, ¿no, Arturo? Sí, claro. Es necesario oír tu opinión en ese sentido. ¿Y cómo podemos colaborar todos, no? Pues miren, yo pienso ya en 25 años de egresado y de ejercicio profesional, un cambio no va a venir si no viene de uno. Mira, yo, por ejemplo, bien o mal, a mí me enseñaron a calcular las tuberías de desalojo de agua pluvial de las casas y los colectores mezclando aguas negras y aguas pluviales. A mí nadie me dijo en la escuela que eso estaba mal. Voy a Nueva Delhi y ahí me dicen que está mal. Y me demuestran por qué está mal. ¿Cómo mezclas agua limpia con agua muy sucia? Si yo no me hubiera interesado por el tema, y todo surgió por Arcediano, porque Arcediano en aquel entonces, yo me metí a la discusión de Arcediano de manera muy, muy accidental, porque muere mi profe Vargas en el 2001, él era director de la sección de hidráulica y medio ambiente en el CISEC, llega a la presidencia mi otro profe, Alejandro Cuellar, me dice, oye, tú te juntabas con el Mosco, pues me llegó esto de Arcediano, opina. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, agarré el proyecto, me metí a investigar, empecé a consultar, a tratar de agrupar a los técnicos del CISEC, algunos respondieron, algunos no, pero llegué a esa conclusión, o sea, ¿por qué si estamos, me inundé una vez en Federalismo Isla Pantenaria o Colonia Isla Pantenaria, y eso detonó en mí, entonces, ¿qué hacemos con toda esta agua? Y me llevó a investigar los temas de agua y lluvia, y en ese congreso entendí que me enseñaron mal. Y mi tesis de licenciatura fue el drenaje profundo de Guadalajara, que hice precisamente con el profe Vargas, pero para nuestro estado del arte o con nuestro conocimiento, para eso nos daban en el 97. Llega a 2005 y me doy cuenta que desde los 70 ya está la separación de drenajes. Fue una revolución. Y luego yo vengo acá a la casa todo revolucionado y queriendo captar el agua lluvia y mi papá me paró. ¿No? Estás mal. Llego al Quad y también queriendo innovar en los temas en arquitectura y la academia, ¡pac! Enseñé captación de agua lluvia como 6 años de manera subversiva. No estaba incluido en el plan. Entonces, hasta que no cambie el chip de uno, o sea, de uno como individuo,
no podemos aspirar a mucho. A mí me han dicho, es que eres uno. Bueno, sí soy uno, y mis alumnos y mi equipo de trabajo, pero somos, o sea, estamos convencidos de que eso debe ser lo correcto, y cada vez más nuestras voces son escuchadas, ¿no? En el debate. Ahora que está en escasez, pues he tenido más presencia en medios en estas últimas 3 semanas que toda mi vida. O sea, ¿por qué? Porque los medios, la sociedad está interesada ahora en mi tema. Pero ¿cuánto me llevó llegar hasta este punto? 15 años, Carlos. 15 años, y eso es pagar un costo de presión política por los decisores en su momento políticos que me presionaban opinar en otro sentido porque eran incómodas mis opiniones, ¿no? Ha llevado mucho dinero en implementar sistemas, en pagar investigación para decir si es cierto, esta casa se puede abastecer la mitad del año con agua de lluvia. No me lo cuentan. O sea, yo lo vivo cada temporal. No lo leí en un libro. Ah, mira qué bonito es captar. No, lo captamos. Antier cambiamos los filtros, limpiamos la azotea, todo para que quede para el temporal. Entonces, ¿cómo, Carlos? Pues es que no tiene que creérsela. ¿Por qué los arquitectos? Yo lucho mucho en la arquitectura, que los chicos les enseño captación de agua y lluvia, pero terminan haciendo lo que la mayoría hace. ¿Por qué no dimensionar los arquitectos que las azoteas puedan ser diseñadas de tal superficie para aprovechar más el agua de lluvia y generar un podcal, que es potencial de captación de agua de lluvia, lo más grande, y dejar los espacios para las cisternas? ¿Por dónde van los bajantes, no? Meterlos por en medio de los muros dificulta la canalización de esas tuberías y su futuro mantenimiento. Si los pones en el centro, es más difícil que los pones a los lados. ¿O por qué no manejar un área, una inclinación de la azotea hacia el centro, si es plana, para que todo vaya a un punto y no en dos, porque divide las aguas para un lado y para otro? O sea, en materia de arquitectura, ¿por qué no iniciar con esos cambios? Y no se necesita más que querer. Yo creo y estoy seguro, a 15 años de cuando empezó esa transformación mía interna, pues he logrado mucho. A lo mejor no es lo suficiente para transformar mi ciudad, pero ha habido evolución. Ahora tenemos ya cursos de certificación avalados por la SEB y avalados por entidades internacionales para ofrecerle a la comunidad que se capacite y se entrene en captación de agua de lluvia y sepa hacer proyectos, ¿no? Hace 15 años ni por aquí me pasaba. Entonces, creo yo, Carlos, que no esperemos que el otro quiera empezar. ¿Por qué no pensar en certificarse los arquitectos o ingenieros que están aquí presentes? ¿Por qué en los próximos proyectos no empezar a innovar? Y que cada vez las captaciones, los aprovechamientos, el uso no solo de lluvia, de agua grises, vaya evolucionando, vaya mejorando. Y crear colegios, asociaciones como la que creamos, la AMSCAR, ¿no? Que vayamos, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Y aquí qué bronca estuviste? Eso creo, esa cohesión, o le llaman los sociólogos y politólogos, del tejido social, es el que tenemos que ir construyendo. Yo por eso celebro este tipo de reuniones, y gracias nuevamente, Omar, Dania, por invitarme, porque pues es una manera de explayarme y compartirles mi pasión y el anhelo de ver algo diferente, ¿no? No casarnos siempre con lo mismo, ¿no? Demos la oportunidad de cambiar y influir. Papá se opuso, pero a los 4 años me dijo, órale, vas, pero tú lo pagas. Y ahí lo diseñé todo. Lamentablemente papá murió unos meses antes de que lo montara, pero lo monté y mi mamá está fascinada. Llevamos 8 años, 9 años. Este año cumplimos 9 años captando el agua de lluvia. O sea, le hemos ahorrado 55,000 por 9 años, hagan el cálculo. Eso es lo que le hemos ahorrado, no hemos echado de agua de lluvia a los drenajes de nuestra ciudad. Es una satisfacción profunda, sí, es un píxel en medio de una problemática enorme, sí, pero estoy cumpliendo mi responsabilidad cívica, humana y ambiental de decir, bueno, estoy haciendo mi parte. Aquí ya cambiamos todos los detergentes, todo eso ya no arrojamos, ya cambiamos a sistemas biodegradables, cuestan un poquito más. Oye, pero ¿cuántos años llevas tú echándole tus desechos al río Santiago? Que todos colaboramos. ¿Cuánto le debes a la naturaleza? Entonces,
creo yo que ahí está el chip y estoy muy animado por sembrar en ustedes una semilla así como la que sembraron en Nueva Delhi, que yo quedé impactado. Dije, 300 personas que piensan bien diferente a mí, y veo a los de la India, a los de China, a los de Japón, a los ingleses, a los americanos, a los ingleses, a los brasileños haciendo proyectos, y dije, wow, ¿y cuánto estamos haciendo los mexicanos? Bueno, yo quiero. Y en 2005 regresé con la pila, me paró mi papá, me paró el Quad, me paró el CISEC, me paró, estás loco. Hasta un amigo mutuo, no digo nombres, pero ya después te digo quién, me dijo, estás bien loco. Y ahora ya me dice, a 15 años, fíjate, Clison, no estás tan loco. ¿Ven? Ahí va evolucionando. Ahora, si somos más, va a pasar. Sueño con ese cambio. A lo mejor no me toca verlo, pero estoy abonando para ese cambio. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Sí, doctor, pues gracias de antemano, una plática y un testimonio, yo creo que ante todo un testimonio de mucho valor, de mucha experiencia, y que además nos invita y sí nos contagia, ¿no? Nos entusiasma a poder ver las cosas de una manera distinta. Gracias, Omar, por la invitación. Diana. La verdad estoy Al muy... contrario, encantado de tenerte aquí, doctor. Creo que quiere hacer algún comentario. Doctor Gleason, muchísimas gracias. Antes que nada por aceptar nuestra invitación. Sabemos que para usted, dentro de su ámbito profesional y toda su trayectoria, es siempre un poco complicado su agenda, pero también siempre muy puntual en cuestión de la asistencia. Sabemos el esfuerzo que hace usted. Y bueno, y qué bueno que lo mencioné hace rato, lo de algunos ejemplos análogos sobre donde se está derramando hasta el momento los manantiales aquí en la zona. Gracias por lo que lo comentó, era mi pregunta también de hace un momento. Y realmente es falta de inconsciencia en todos los niveles de esta problemática, que realmente es una problemática actual. No queremos esperar a que realmente nos llegue ese momento para que lo veamos como una problemática actual, porque realmente es una problemática de hoy, pero es una inconsciencia ahora sí que brutal, grandísima. Entonces, ojalá pronto creamos conciencia desde nosotros mismos, de nuestra azotea, como usted lo comentó. Y realmente no es algo difícil ni costoso, es algo que realmente vamos a sentir nosotros en nuestra conciencia muy bien. La verdad, yo me siento muy orgullosa de conocerlo ya desde hace muchos años, desde que fui su alumna en el Quad. Yo estoy estudiando arquitectura, entonces usted siempre deja en todas las personas una gran oportunidad y conciencia para que realmente todos avancemos hacia un mejor mundo, pues para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ojalá que todo esto sea para bien, y muchas gracias por su participación y asistencia con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Presidente, ahora sí veo que estás aquí en la sala. No sé si quieres comentar algo o clausurar los trabajos de esta conferencia. Sí, pues nada más agradecer a todos los participantes que tuvieron la oportunidad de conectarse en esta importantísima conferencia que nos ha disertado el doctor Gleason, y agradecer muy especialmente al doctor Arturo Gleason, porque pues ahorita tenemos muchos problemas con el agua y necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento como ese sistema que nos estás proponiendo, y que yo creo que se deben de implementar en los proyectos. Se debe de exigir por ley, a lo mejor más adelante, para que los proyectos contemplen ese tipo de almacenamientos y aprovechar pues el agua de la lluvia, ¿no? Ya no se oye. Creo que ya no se oye. Quedaste sin sonido, ingeniero. Se apagó ahí tu micrófono. Inge Felipe, parece que se apagó. Ahí está. Pues muchas gracias, doctor, por tan excelente conferencia, y nuevamente gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo sincero. Gracias. Por ahí doctor. Sí, gracias.
Lo espero con ansias. Gracias. Muchas gracias a ti. Y doctor, estaría bien entonces si quieres dejarnos teléfonos o algún correo de contacto para quien quiera profundizar más de lleno, que pues pueda contactarse y darle seguimiento, ¿no? Sí, mi teléfono es el 33 18 93 13 76. 33 18 93 13 76. Y mi correo, pues, arturo.gleason@quad, o sea, como centro universitario.udg.mx. Allí, o presidencia, que es el del AMSCAL, presidencia@amscal.org.mx, ¿no? Ahí me pueden encontrar en esos dos correos o en mi celular. Con gusto atendemos sus solicitudes. Es punto Gracias. com. El de la UDG no es es arturo.gleason@quad.udg.mx y el otro es presidencia@amscal.org.mx. Org, o sea, de organización.mx. Ok, muy bien. Pues de antemano, muchas gracias, doctor, y esperemos que no sea la última, sino que tengamos más espacios donde podamos compartir este tipo de experiencias, ¿no? De antemano, Claro, ahí estamos en contacto, ahí nos estamos mensajeando. Gracias, un abrazo. Saludos a todos. Gracias. ¿Qué pasó?